El anticristo. Nietzsche desenmascarando la religión. ¿Alguna vez has sentido que la religión, lejos de liberarte, te encadena a una moral que niega tus instintos más vitales? ¿Te has preguntado si los valores que nos han inculcado desde la infancia son realmente buenos o si son el resultado de una inversión histórica que transformó la debilidad en virtud? En 1888, mientras Europa celebraba 2 milenios de cristianismo, un filósofo solitario escribía en los Alpes suizos la que sería una de las críticas más demoledoras jamás dirigidas contra la religión cristiana. Friedrich Nietzsche, hijo de pastor protestante, educado en la tradición luterana, se convertiría en el crítico más feroz de aquello que había sido el fundamento de la civilización occidental. El Anticristo no es simplemente otro libro de filosofía, es un martillazo contra los cimientos mismos de nuestra cultura. ¿Por qué un pensador refinado, un filólogo brillante, decide adoptar el nombre del antagonista por excelencia de la tradición cristiana? ¿Qué lo llevó a declarar: "Yo no soy un hombre, soy dinamita"? Nietzsche escribió El Anticristo en el verano de 1888, apenas meses antes de su colapso mental en Turín. Como si supiera que le quedaba poco tiempo de lucidez, concentró en esta obra toda la fuerza de su pensamiento crítico. No era simplemente un ataque contra la religión, era el diagnóstico de una enfermedad cultural que, según él, había debilitado al ser humano durante siglos. ¿Es posible que lo que consideramos sagrado sea, en realidad, una forma sutil de venganza contra la vida misma? ¿Y si los valores que nos han enseñado a venerar fueran, en el fondo, expresiones de resentimiento, debilidad y negación de la existencia? La guerra contra los valores cristianos. ¿Qué sucedería si invirtiéramos por completo nuestra tabla de valores morales? Si descubriéramos que lo que hemos llamado bueno durante 2 milenios tiene un origen oscuro, nacido no del amor, sino del resentimiento. Nietzsche se propuso una tarea titánica, la transvaloración de todos los valores. El Anticristo sería apenas el primer volumen de este ambicioso proyecto que nunca llegó a completar. Su objetivo era rastrear la genealogía de nuestros valores morales y demostrar cómo el cristianismo había producido una inversión de los valores naturales y aristocráticos que imperaban en el mundo antiguo. Para comprender esta guerra contra los valores cristianos, debemos retroceder en el tiempo y examinar el choque entre 2 visiones del mundo radicalmente opuestas. En el mundo greco-romano, la moral aristocrática valoraba la fuerza, la excelencia, el orgullo, la belleza física y la afirmación de la vida. Lo bueno era lo noble, lo poderoso, lo vital. Los griegos admiraban a sus dioses no por su bondad moral, sino por su belleza, su fuerza y su vitalidad. El héroe griego no era un santo, era un guerrero que afirmaba su poder y su individualidad. ¿Cómo pudo ocurrir que estos valores fueran completamente invertidos? Nietzsche encuentra la respuesta en lo que él llama la rebelión de los esclavos en la moral. Los sacerdotes judíos, representantes de un pueblo oprimido, realizaron el acto psicológico más significativo de la historia. Transformaron la impotencia en bondad, la debilidad en mérito, la sumisión en virtud. Fueron ellos quienes dijeron: los miserables son los buenos, los que sufren, los privados, los enfermos, los deformes, son también los únicos piadosos, los únicos benditos de Dios. Y vosotros, los nobles y poderosos, sois por toda la eternidad los malvados. ¿No es asombroso que esta inversión haya triunfado? ¿Que los valores de los esclavos y los oprimidos se hayan impuesto sobre los valores de los nobles y los poderosos? Este es, para Nietzsche, el gran enigma de nuestra civilización. El cristianismo heredó y radicalizó esta inversión de valores. ¿Quiénes son los benditos en el Sermón de la Montaña? Los mansos, los que lloran, los perseguidos. Cristo promete el reino a los débiles, no a los fuertes. Esta preferencia por lo débil, lo enfermo, lo deforme,
deforme, representa para Nietzsche una negación de los instintos más fundamentales de la vida. Pero ¿cuál es el mecanismo psicológico que permite esta inversión? Aquí entra en juego el concepto nietzscheano de resentimiento. El resentimiento es el sentimiento de los impotentes que, incapaces de expresar directamente su voluntad de poder mediante la acción, la transforman en un juicio moral. Si no puedo ser fuerte, entonces la fuerza es mala. Si no puedo disfrutar de los placeres de este mundo, entonces la abstinencia es virtuosa. Odysseus, el resentimiento opera mediante una ficción psicológica. Primero declara que el débil podría actuar como el fuerte, pero elige no hacerlo porque es mejor moralmente. Luego, transforma esta abstención forzada en una virtud. Finalmente, condena al fuerte por ejercer precisamente aquello que el débil no puede hacer. ¿No vemos este mecanismo operando constantemente en nuestra sociedad? ¿No seguimos considerando sospechosa la afirmación abierta de la fuerza, del poder, de la excelencia? ¿No continuamos adorando, aunque sea secretamente, a los mártires, a los que sufren, a los humildes? La crítica de Nietzsche a la moral cristiana es anatómica. Disecciona el cuerpo de valores que hemos heredado para mostrar su enfermedad interna. El cristianismo no se limita a valorar la debilidad, va más allá y condena la fortaleza como pecado. El orgullo se convierte en el pecado capital. La humildad, por el contrario, es la virtud suprema. Pero ¿qué es la humildad sino un disfraz de la impotencia? ¿Qué es la mansedumbre sino una forma sublimada de cobardía? ¿Qué es la caridad cristiana sino una expresión de poder sobre aquel que es ayudado? El cristianismo, según Nietzsche, ha tenido un efecto devastador sobre la cultura occidental. Ha enfermado el cuerpo social mediante la glorificación del sufrimiento. Ha convertido la debilidad en mérito y la fuerza en culpa. Ha creado una civilización que sospecha de sus propios instintos, que se siente culpable por estar viva, que valora la negación sobre la afirmación. El sacerdote como envenenador. ¿Quién ha sido el arquitecto principal de esta inversión de valores? ¿Quién ha dirigido este proceso de domesticación y debilitamiento del ser humano? Para Nietzsche, la respuesta es clara: el sacerdote. El sacerdote representa un tipo psicológico único en la historia humana. Es un ser que, sufriendo él mismo, busca un sentido para su sufrimiento y lo encuentra en la creación de un sistema de valores que convierte el sufrimiento en mérito. ¿No es extraordinario cómo el sacerdote desde las más diversas culturas ha logrado posicionarse como el intermediario entre lo humano y lo divino? ¿Cómo ha conseguido que los poderosos se inclinen ante él, que los guerreros detengan su espada cuando él levanta la mano? La historia del sacerdocio es fascinante en su desarrollo. En las sociedades primitivas, el chamán ya representaba una figura ambigua. Físicamente más débil que el guerrero, compensaba esta debilidad con un supuesto poder espiritual. En el antiguo Israel, los sacerdotes levitas fueron quienes codificaron la ley y establecieron las normas de pureza e impureza. En el cristianismo medieval, la casta sacerdotal logró que los emperadores se arrodillaran ante ella. ¿Cómo ha logrado el sacerdote este dominio? Nietzsche identifica su estrategia principal: la creación y manipulación de la culpa. El sacerdote es un genio psicológico que ha comprendido que puede dominar al fuerte si logra que éste se sienta culpable por su propia fortaleza. El mecanismo es sutil pero efectivo. Primero, el sacerdote establece una conexión entre el sufrimiento y la culpa. Si sufres, es porque has pecado. Experimentas enfermedad, pobreza, desgracia. La causa no está en las circunstancias externas, sino en tu propia alma pecadora. ¿No vemos cómo este mecanismo sigue operando hoy, incluso en contextos secularizados? ¿Acaso no seguimos buscando en nuestras propias faltas la causa de nuestros males? Segundo, el sacerdote se presenta como el único capacitado para interpretar el sufrimiento y ofrecer un remedio.
Solo Él conoce el camino hacia la redención. Solo Él puede mediar entre el pecador y la divinidad ofendida. ¿No es asombroso cómo este monopolio de la salvación ha sido la base del poder sacerdotal durante milenios? Tercero, el sacerdote establece una serie de prácticas para lidiar con la culpa, la confesión, la penitencia, la mortificación. Estas prácticas no eliminan realmente la culpa, sino que la refuerzan, creando una dependencia perpetua hacia la figura sacerdotal. ¿No es sorprendente cómo el confesionario ha sido uno de los instrumentos más eficaces de control social? Para Nietzsche, el sacerdote es un envenenador de la vida porque inocula en el ser humano 3 venenos letales: la culpa, el pecado y la negación de los instintos naturales. La culpa convierte la conciencia en un instrumento de autotortura. El pecado transforma lo natural en antinatural. La negación de los instintos divide al ser humano contra sí mismo, colocando su alma en oposición a su cuerpo. El caso particular del sacerdote cristiano es aún más radical. ¿No es extraordinario cómo el cristianismo ha logrado convertir el cuerpo humano en el enemigo del alma? ¿Cómo ha conseguido que el placer sea sospechoso, que la sexualidad sea fuente de culpa, que los instintos más vitales sean percibidos como tentaciones demoníacas? El sacerdote cristiano no solo condena los excesos, como hacían los filósofos antiguos, condena la vida misma en su expresión más fundamental. El sacerdote desprecia, profana, desprecia la naturaleza, los instintos naturales del hombre. El resultado de esta condena es un ser humano dividido contra sí mismo, que se odia por lo que es, que lucha constantemente contra sus propios instintos. ¿Y qué ofrece el sacerdote a cambio? Un mundo ideal, un más allá que compensa las renuncias de este mundo, el reino de los cielos, la vida eterna, la redención, conceptos que, para Nietzsche, no son más que espejismos, oasis imaginarios en el desierto de la autonegación. Lo más insidioso de este proceso es que el sacerdote logra que la víctima se culpe a sí misma. El rebaño domesticado no culpa al pastor por su domesticación. Agradece al pastor por haberlo salvado de su propia naturaleza pecaminosa. ¿No es este el triunfo definitivo del sacerdote? ¿Que las ovejas agradezcan el corral que limita su libertad? El ascetismo, promovido por el sacerdote como el camino hacia la pureza, representa para Nietzsche la más profunda contradicción, la vida volviéndose contra la vida. El ideal ascético es una forma de suicidio lento, una negación gradual de todo lo que hace que la vida valga la pena ser vivida. ¿No es paradójico que la máxima expresión de la santidad cristiana sea precisamente la negación de la vida? Que los santos más venerados sean aquellos que más han mortificado su carne, rechazado el mundo, negado sus deseos. Cristo versus cristianismo. ¿Y si el cristianismo histórico fuera, paradójicamente, la mayor traición a la figura de Jesús? ¿Es posible que el Nazareno, en cuyo nombre se edificó una de las instituciones más poderosas de la historia, haya sido completamente malinterpretado por sus propios seguidores? En uno de los giros más sorprendentes de El Anticristo, Nietzsche establece una distinción radical entre Jesús y el cristianismo. En el fondo, solo ha habido un cristiano, y ese murió en la cruz. Esta afirmación desconcertante revela una de las intuiciones más profundas de Nietzsche. La práctica vital de Jesús fue traicionada por la doctrina que se construyó en su nombre. ¿Quién fue realmente Jesús de Nazaret, según Nietzsche? No un fundador de religión, no un reformador moral, no un revolucionario político. Fue, ante todo, un idiota en el sentido dostoyevskiano del término, un ser inocente, casi infantil, incapaz de resistir, de enemistarse, de establecer fronteras entre él y el mundo. ¿No es fascinante cómo Nietzsche, el gran enemigo del cristianismo, ofrece uno de los retratos más conmovedores de Jesús? Para entender esta distinción, debemos examinar lo que Nietzsche llama la práctica evangélica. Jesús no predicaba una doctrina, vivía una forma de existencia, no exigía creencia en dogmas, mostraba un camino.
Su reino no era un lugar futuro o una realidad ultraterrena, sino un estado del corazón, una forma de estar en el mundo. ¿En qué consistía esta práctica? En no resistir, en no establecer distinciones, en no juzgar. No te resistas al mal. No es un mandamiento moral, sino la descripción de un modo de ser. Jesús no opone resistencia, no establece fronteras entre él y los demás, no distingue entre judíos y gentiles, entre puros e impuros. Su vida es una abolición práctica de las distancias, incluida la distancia entre Dios y el hombre. No es sorprendente que esta interpretación venga precisamente de Nietzsche, el filósofo que proclamó la muerte de Dios. Y sin embargo, hay en su lectura de Jesús una profunda comprensión. El nazareno no exigía fe en un Dios trascendente, sino que vivía la experiencia inmediata de la divinidad. El reino de Dios no es algo que se espera, no tiene ayer ni mañana, no llega en 1000 años. Es una experiencia del corazón, está en todas partes y en ninguna parte. ¿Cómo fue posible, entonces, que esta práctica vital se transformara en una religión dogmática? Aquí entra en escena la figura que Nietzsche considera el verdadero fundador del cristianismo, Pablo de Tarso. ¿Qué hizo Pablo? Transformó la vida de Jesús en una doctrina de la redención. Convirtió su muerte en un sacrificio por los pecados de la humanidad. Reintrodujo precisamente aquello que Jesús había abolido: la distancia entre Dios y el hombre, la culpa, el juicio, la necesidad de mediación sacerdotal. Pablo no comprendió o no quiso comprender la práctica evangélica. No le interesaba cómo había vivido Jesús, sino cómo había muerto y sobre todo lo que su muerte significaba. ¿No es asombroso cómo Pablo, que nunca conoció personalmente a Jesús, se convirtió en el intérprete definitivo de su mensaje? El cristianismo paulino reintrodujo todos los elementos que Jesús había superado: el sacerdocio, el dogma, el juicio, la distinción entre puros e impuros. La muerte de Jesús, que para él mismo representaba la consumación de su práctica de no resistencia, se convirtió en manos de Pablo en un sacrificio cósmico, en una transacción teológica entre Dios y la humanidad. ¿Y qué decir de la Iglesia? Para Nietzsche, representa la institucionalización del malentendido. Llamé al cristianismo la única gran maldición, la única gran corrupción interior, la única inmortal mancha de deshonra de la humanidad. La Iglesia convirtió el mensaje vital de Jesús en un sistema de poder, en una estructura jerárquica, en un mecanismo de control social. No es paradójico que el edificio institucional cristiano se haya construido sobre la tumba de aquel que rechazaba las instituciones, que la doctrina dogmática se haya edificado en nombre de quien nunca formuló dogmas, que el poder eclesiástico se legitimara invocando a quien nunca buscó el poder. La verdad contra la fe. ¿Es la fe realmente una virtud, o más bien una forma de renuncia a la honestidad intelectual? ¿Qué ocurre cuando colocamos la creencia por encima de la búsqueda de la verdad? Nietzsche, hijo de la Ilustración, lanza en El Anticristo su ataque más feroz contra el concepto cristiano de fe. La fe significa no querer saber lo que es verdadero. Esta definición lapidaria revela lo que para Nietzsche constituye el núcleo del problema. La fe cristiana no es simplemente una creencia, es una voluntad de no verdad, una decisión de preferir la consolación a la realidad. Para comprender esta crítica, debemos examinar la evolución histórica del concepto de fe. En el mundo antiguo, la religión no exigía fe en el sentido cristiano, exigía prácticas, rituales, respeto a las tradiciones. Los griegos no creían en Zeus en el sentido en que un cristiano cree en Dios. Participaban en un culto público que estructuraba la vida cívica. El cristianismo introdujo una novedad radical: la interiorización de la religión. Ya no bastaba con participar en los rituales, era necesario creer. La ortodoxia, la creencia correcta, se volvió tan importante como la ortopraxia, la práctica correcta, e incluso más. ¿No es sorprendente cómo el cristianismo logró transformar un acto mental, la creencia, en el requisito fundamental para la salvación? ¿Qué implica esta primacía de la fe?
para Nietzsche, significa subordinar la realidad a nuestros deseos. Una religión como el cristianismo que no tiene ningún punto de contacto con la realidad, que se derrumba en cuanto la realidad afirma su derecho en algún punto. El cristianismo fabrica un mundo metafísico, un más allá, que desvaloriza el más acá, el único mundo que existe. La crítica nietzscheana a la metafísica cristiana es demoledora. El cristianismo inventa un mundo verdadero, más allá de este mundo aparente, pero este mundo suprasensible no es más que una ficción nacida del resentimiento contra la vida. ¿No es revelador que este mundo verdadero contenga precisamente lo contrario de lo que encontramos en el mundo real? En lugar de cambio, eternidad; en lugar de sufrimiento, bienaventuranza; en lugar de lucha, paz eterna. ¿Cómo justifica el cristianismo la creencia en este mundo metafísico? Aquí entra en juego lo que Nietzsche llama la mentira piadosa. El sacerdote cristiano miente, pero lo hace con buena conciencia, convencido de la santidad de su engaño. No lo que es mentira, sino lo que produce efectos es lo que decide sobre su valor. La mentira piadosa opera mediante un doble movimiento. Primero, desvaloriza el mundo sensible como mera apariencia. Luego, afirma un mundo suprasensible como verdadera realidad. Este segundo mundo no es verificable empíricamente. Su existencia depende enteramente de la fe. No es extraordinario cómo el cristianismo logró invertir la relación entre conocimiento y creencia. Lo que vemos, sentimos y experimentamos es apariencia. Lo que creemos sin evidencia es realidad. Esta inversión tiene consecuencias devastadoras para la relación entre fe y conocimiento. La fe cristiana, según Nietzsche, se define por su oposición al conocimiento. A la fe le es necesario condenar el entendimiento. ¿Por qué? Porque el entendimiento, dejado a su libre desarrollo, cuestionaría inevitablemente las premisas de la fe. La historia del cristianismo puede leerse desde esta perspectiva como una larga batalla contra el conocimiento. No es significativo que la Iglesia haya perseguido a científicos, filósofos y librepensadores, que haya creado el Index Librorum Prohibitorum para controlar el conocimiento, que haya intentado monopolizar la educación durante siglos. El verdadero conflicto para Nietzsche no es entre ciencia y religión como dominios separados, sino entre dos actitudes fundamentales hacia la realidad: la voluntad de verdad y la voluntad de ilusión. La ciencia representa la voluntad de enfrentar la realidad tal como es, sin consuelos metafísicos. La religión representa la voluntad de refugiarse en una ficción consoladora ante una realidad que se percibe como intolerable. Pero ¿qué hay de las pruebas de la existencia de Dios, de los argumentos teológicos desarrollados por pensadores como Tomás de Aquino o Anselmo de Canterbury? Para Nietzsche, estos argumentos son racionalizaciones posteriores de una creencia que no surge de la razón, sino de necesidades psicológicas profundas. Uno crea razones para creer una vez que ha aceptado la creencia como verdadera. Para allá del cristianismo, ¿qué queda después de la muerte de Dios? ¿Cómo vivir en un mundo sin valores absolutos, sin fundamentos metafísicos, sin consuelos ultraterrenos? Nietzsche no se limita a criticar el cristianismo, vislumbra lo que podría venir después de su ocaso. Dios ha muerto no es una afirmación teológica, sino un diagnóstico cultural. Los valores absolutos que estructuraban la civilización occidental han perdido su credibilidad. ¿No es evidente que, incluso en sociedades nominalmente cristianas, los valores cristiano-metafísicos ya no determinan efectivamente la vida? Este diagnóstico no implica para Nietzsche una celebración, sino un desafío formidable. La muerte de Dios genera inicialmente un nihilismo. Si no hay valores absolutos, todo está permitido. Si no hay un sentido trascendente, la vida carece de sentido. ¿No es esta sensación de vacío lo que caracteriza a gran parte de la cultura contemporánea? El nihilismo, sin embargo, no es el destino final, sino un estadio necesario en el camino hacia una nueva afirmación de la vida. Es el momento en que el ser humano
debe enfrentarse al abismo de la libertad. ¿No es precisamente esta libertad vertiginosa lo que muchos temen y evitan? Frente al ideal ascético cristiano, Nietzsche propone una figura enigmática, el Übermensch, traducido a veces como superhombre o más allá del hombre. No se trata de un nuevo tipo biológico ni de un mesías secularizado, sino de una posibilidad humana, la de crear valores propios más allá del bien y del mal cristianos, la de afirmar la vida sin necesidad de justificaciones trascendentes. ¿Qué caracteriza a este nuevo tipo humano? Ante todo, la afirmación incondicional de la vida en todas sus dimensiones. No solo el placer, sino también el dolor. No solo la felicidad, sino también el sufrimiento. No solo el éxito, sino también el fracaso. Mi fórmula para la grandeza del hombre es amor fati, amor al destino. No querer que nada sea distinto, ni en el pasado, ni en el futuro, ni por toda la eternidad. El Übermensch no busca escapar de este mundo hacia un más allá. Afirma este mundo como el único real y valioso. No aspira a la eternidad cristiana, sino que abraza el devenir, el cambio, la transformación continua que caracteriza a la vida. ¿No es esta afirmación del devenir precisamente lo que el cristianismo negó con su metafísica del ser inmutable? La propuesta nietzscheana implica también una nueva relación con el cuerpo. Contra el dualismo cristiano que separaba alma y cuerpo, considerando a este último como fuente de pecado, Nietzsche reivindica la corporalidad. El cuerpo es una gran razón. Los instintos, las pasiones, los impulsos vitales no son enemigos a someter, sino fuerzas creativas a canalizar. ¿No es fascinante cómo, más de un siglo después, seguimos luchando con este legado dualista en nuestra cultura? Esta nueva afirmación de la vida no implica un simple hedonismo, un todo vale irreflexivo. Implica una disciplina, una autoexigencia, una responsabilidad hacia uno mismo. Llegar a ser lo que se es requiere un largo trabajo de autoconocimiento y autodisciplina. La libertad no es ausencia de restricciones, sino autoimposición de la propia ley. Nietzsche vislumbra lo que llama una filosofía del mediodía, un momento de máxima lucidez y afirmación vital. Tras la sombra de Dios, la persistencia de los valores cristianos en una cultura formalmente secularizada, se abre la posibilidad de una existencia que dice sí a la vida sin condiciones. Esta filosofía solar implica una nueva relación con el tiempo. Contra la linealidad cristiana, creación, caída, redención, juicio final, Nietzsche propone la idea del eterno retorno, la afirmación de cada instante como si debiera repetirse eternamente. ¿Podrías querer que tu vida, con todas sus alegrías y dolores, se repitiera infinitamente? Esta es la prueba suprema de la afirmación vital. Al final de El Anticristo, Nietzsche firma como el crucificado, una identificación provocadora que sugiere una similitud entre su destino y el de Jesús. Ambos intentaron liberar a la humanidad de las cadenas que la aprisionan, aunque de maneras radicalmente diferentes. ¿Qué queda después de este ataque demoledor contra el cristianismo? ¿Es posible una cultura postcristiana que no caiga en el nihilismo? ¿Podemos crear nuevos valores que afirmen la vida en vez de negarla? El Anticristo no es simplemente un libro contra el cristianismo, sino un grito de guerra a favor de la vida. Nietzsche nos desafía a una existencia sin muletas metafísicas, sin consuelos ultramundanos, sin la moral del resentimiento. Su legado permanece como un llamado a la honestidad intelectual y a la valentía de vivir sin dioses. La crítica nietzscheana nos recuerda que no basta con abandonar la creencia en Dios. Es necesario abandonar también toda la estructura de valores que el cristianismo construyó a lo largo de 2 milenios. No seguimos siendo sombras de Dios incluso después de haber declarado su muerte. No continuamos juzgando con criterios cristianos, aunque nos consideremos ateos o agnósticos. El verdadero desafío, como Nietzsche nos muestra, no es vivir sin Dios, sino vivir tras la muerte de los valores absolutos, en el vértigo de la libertad. Ese puede ser el mayor legado del Anticristo.
no la destrucción por la destrucción, sino la demolición como preludio necesario para una nueva construcción. Más de un siglo después de su muerte, Nietzsche sigue siendo un pensador incómodo, un aguijón en la conciencia de Occidente. Su crítica al cristianismo permanece como una de las más profundas y desafiantes jamás formuladas. Nos recuerda que lo que está en juego no es simplemente una creencia religiosa, sino toda una interpretación de la existencia, toda una valoración de la vida. ¿Estamos preparados para enfrentar el desafío nietzscheano? ¿Para crear valores que afirmen la vida en vez de negarla? ¿Para vivir sin la seguridad de los absolutos? La pregunta queda abierta, como una herida en el corazón de nuestra cultura, como un martillazo que aún resuena. Yo no soy un hombre, soy dinamita. Friedrich Nietzsche.